nuestro servicio. A ver si... Se trata de un varón de 28 años, previamente sano, sin alergias medicamentosas ni tratamiento habitual, que acude al servicio de urgencias de nuestro hospital por un cuadro de faringoamigdalitis de 7 días de evolución, inicialmente purulenta, por el que acude a un centro privado donde se le prescribe acitromicina inicialmente. Como el cuadro no se resolvía, el paciente vuelve a acudir a otro centro privado donde se le cambia el tratamiento antibiótico por otro macrolído, que es la claritromicina. A este cuadro se le añade fiebre de hasta 40 grados, una tos no productiva y una hemoptisis muy ocasional y de muy escasa cuantía. A la exploración física o llegada a urgencias, el paciente se encuentra afebril, ligeramente hipotenso, taquicárdico, con una saturación basal en torno a 94-96 y llamaba la atención que el paciente estaba bastante taquipneico al hablar. En el resto de exploración física destacan unas amígdalas hiperémicas y edematosas sin exudados y llama la atención también un ligero empastamiento cervical derecho sin zonas de abscesificación. No presentaba adenopatías, no ictericia, no conjuntivitis y en cuanto a la auscultación pulmonar la verdad que era bastante normal, como un mullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. El resto de exploración física pues la verdad que era bastante normal. Por lo que nos encontramos ante un paciente joven, sin antecedentes previos, que presenta una faringoamigdalitis aguda con mala evolución clínica. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos enfrentado a cientos de pacientes en la urgencia de características similares y, bueno, no todos se presentan en un caso clínico, ¿no? Y es que, pues bueno, hay que identificar los datos que nos sugieran que pueda requerir un manejo urgente, sobre todo datos que puedan sugerir una obstrucción de la vía aérea, una infección profunda, ya sea un estridor o mucho dolor unilateral, etcétera, etcétera. Y para ello pues tenemos que conocer muy bien el diagnóstico diferencial de una faringitis, ¿no? Que normalmente suele ser de etiología infecciosa y cabe destacar dos grupos bastante diversos, ¿no? Tenemos sobre todo la etiología mayoritaria, que son la etiología viral, que suelen ser suelen cursar con un curso autolimitado, sin mucha comorbilidad, excepto pues, otros como pueden ser el virus de la gripe. También hay que destacar otras etiologías que dan un síndrome mononucleósido, ¿no? Y por otro lado tenemos el gran grupo de las bacterias, ¿no? Donde el rey es el Streptococcus pyogenes, siendo causante de un 5 o 15% de todas las faringitis infecciosas. Pero no solo el estreptococo, también hay otras etiologías como pueden ser anaerobios, como puede ser el Fusobacterium microphorum, que da el característico síndrome de Lemierre. Hay otras etiologías que se relacionan más con relaciones sexuales de riesgo, como pueden ser la sífilis o la gonorrea. Y otras bacterias pues, que denominamos atípicas, como pueden ser el micoplasma o la clamidia, ¿no? Y esta es la analítica que presentaba en urgencias el paciente. Cabe destacar una leucocitosis con una neutrofilia y una PCR pues, bastante elevada, ¿no? De 337. También llama la atención una plaquetopenia bastante marcada y profunda con 28.000 plaquetas, un fracaso renal de nueva aparición y una hepatitis colestásica con una bilirrubina total de 3 a expensas de directa, ¿no? Se le realizó también una gasometría arterial basal con una hipoxemia grave, con una PO2 de 65 y un láctico de 1,1. Con lo cual podemos ver que el paciente pues bien no está, ¿no? Y bueno, os he omitido un antecedente bastante relevante del caso y es que el chico refería que 7 días antes del inicio del cuadro actual pues había realizado un viaje para visitar a familiares y amigos y como buen turista pues hizo una excursión al desierto y tuvo contacto con camellos, ¿no? Realizamos una anamnesis un poquito más detallada, no recuerda picaduras, no ha tenido contacto con otros animales ni otros enfermos. El viaje pues, estuvo sobre todo en áreas urbanas, no niega consumo de comida cruda ni agua no embotellada, no ha tenido otras actividades de riesgo como baños, como excursiones a cuevas. Y bueno, como fue a visitar a sus familiares y amigos, pues no consultó previamente, ¿no? Con lo cual pues no tomó ninguna quimioprofilaxis ni se vacunó de nada, aunque su vacunación hasta entonces, recordemos que tiene 28 años, pues estaba en regla, ¿no?
Y bueno, pues seguimos realizándole pruebas complementarias. Se le hizo una PCR de virus respiratorios que fueron negativos y una placa de tórax, que es esta la que os enseño. Entonces, lo que llama la atención es una afectación del parénquima intersticial bilateral bastante marcada, y si ponemos un poquito más el ojo podemos ver algunas lesiones nodulares bilaterales, pues que llama bastante la atención en un chico de 28 años sin ningún antecedente previo, ¿no? Y antes de seguir con el caso, pues tenemos que hacer también una aproximación inicial de la fiebre del viajero, ¿no? Os recomiendo este artículo del New England que está bastante bien. Lo primero que hay que hacer ante una fiebre del viajero es evaluar el riesgo según las exposiciones y las actividades de riesgo que haya tenido el paciente y sobre todo las zonas geográficas pues, a las que haya podido ir, sobre todo para identificar aquellas infecciones potencialmente mortales como la malaria. Siempre hay que descartar la malaria en zonas endémicas. En nuestro caso, Emiratos Árabes pues, no es una zona endémica de malaria, ¿no? Pero también habría que descartar otras como pueden ser el MERS-CoV o las fiebres hemorrágicas. También hay que identificar aquellas infecciones pues, altamente transmisibles por la propia seguridad de los sanitarios como de otras personas, ¿no? Y además hacer una anamnesis bastante detallada del viaje, ¿no? Con cuál ha sido el motivo, los destinos, las actividades, las exposiciones de riesgo que ha tenido el paciente, las vacunas y la quimioprofilaxis previa, y también pues, estar actualizado en los distintos brotes que se pueden dar en los distintos países, ¿no? Y para ello tenemos muchísimos recursos. Y es que el diagnóstico diferencial pues, es muy amplio, ¿no? Y para ello, pues, una manera bastante sencilla pues, es encuadrar según el cuadro clínico que tenga el paciente, ¿no? En nuestro caso, pues, tenía síntomas respiratorios, con lo cual pues, tenemos todos estos diagnósticos diferenciales y estos agentes microbiológicos. En cuanto los parásitos y los hongos, la verdad que el paciente no tiene ningún antecedente epidemiológico compatible. Y tampoco pues, ha ido a una zona pues, endémica de hongos, ¿no? Entonces yo me quedaría sobre todo con las etiologías bacterianas y virales, sobre todo hay que descartar legionela, leptospirosis, pero siempre recordar que también hay que pensar en los agentes típicos que no están relacionados con el viaje, ¿no? Como el neumococo, el COVID, la influenza. También habría que descartar la fiebre y la tuberculosis, aunque sí que es cierto que el cuadro tan agudo del paciente pues, no cuadra mucho. Pero independientemente del cuadro clínico que tenga el paciente, justo en este caso pues, hay unos hallazgos analíticos pues, que llaman bastante la atención, ¿no? Y que nos hacen pensar o al menos tener en mente otras etiologías, como por ejemplo las fiebres hemorrágicas o el dengue severo, ¿no? Y en cuanto a la hepatitis colestásica, pues también habría que pensar en hepatitis virales y en la leptospirosis. Y es que yo creo que todos con este cuadro clínico y cuando he dicho que ha ido a Dubái y ha tenido exposición con camellos, pues hemos pensado en el MERS-CoV, ¿no? Y así fue el caso cuando estuvo en urgencia. Los compañeros de urgencias junto con la Guardia de Medicina Interna, pues también lo pensaron y activaron en un primer momento el protocolo de despistajes de enfermedades infecciosas de alto riesgo y se contactó con Salud Pública. Pero bueno, antes de seguir con el caso... A ver. Pues bueno, no quiere. A ver, si quieres lo paso yo. Pues, dado los hallazgos radiológicos, pues se decide en urgencias hacer un TAC body, ¿no? Que es el siguiente, que os pongo aquí. Como podemos ver, se ven lesiones nodulares dispersas, bilaterales, de forma aleatoria, en ambos campos pulmonares. Hay algunas que ya tienen una incipiente cavitación y además vemos un consolidado en lóbulo inferior derecho, ¿no? No tiene adenopatías, no describe nada de adenopatías mediastínicas, y en cuanto al compartimento abdominal, pues lo único que podemos ver es una hepatosplenomegalia sin otros hallazgos y sin adenopatías concomitantes. Por lo que, ante la ausencia de sangrado y sin un cuadro típico, se desestima activar el protocolo de actuación,
Pero bueno, a nosotros también pues, nos llama bastante la atención pues, todo este cuadro en un chico tan joven y tenemos que seguir con el proceso de diagnóstico, ¿no? Por lo que se pidió otras pruebas complementarias, una amplificación de virus respiratorios, que todas tienen resultado negativo, y se realizó también un field array de neumonías, que normalmente se suele realizar en pacientes graves ingresados en la UCI, que incluyen otras etiologías bacterianas, como pueden ser la legionela, el micoplasma y el clamidia, y la clamidia, que fueron negativas. También incluye el MERS-CoV, que también salió negativo. Y se realizó también una serología de dengue que también fue negativa. Recapitulando pues, un poco lo que tenemos hasta ahora, pues tenemos a un chico joven que tiene una faringomigdalitis aguda con mala evolución clínica. Sumado a esto se suma un síndrome febril y unas lesiones pulmonares cavitadas en un paciente pues, que ha tenido un viaje reciente a Dubái, y también pues, tenemos una trombopenia bastante marcada, un fracaso renal y una hepatitis colestásica, que todo esto se podría encuadrar en una enfermedad diseminada con criterios de sepsis, ¿no? Por lo que hay que saber cuál es el diagnóstico diferencial de lesiones pulmonares cavitadas. Para ello tenemos la regla mnemotécnica CAVITY, que tanto la C como la A corresponden a cáncer y enfermedades autoinmunes, que bueno, que dado el cuadro tan agudo, con una fiebre tan alta y un paciente pues tan joven, pues la verdad que no cuadra mucho en principio, ¿no? La T y la Y pues corresponden a trauma y a enfermedades congénitas, que bueno, que en este caso la verdad que no parece. Entonces yo me quedaría con la V que es de vascular, y la I que son de infecciones, ¿no? La V de vascular sobre todo de los émbolos sépticos. Y si vamos a este cuadro de un New England, pues si vemos cuáles pueden ser las etiologías de los émbolos sépticos, pues nos dicen que puede ser una endocarditis derecha, o bien un émbolo por un dispositivo intravascular o un síndrome de Lemierre. La verdad que el paciente pues, no refería que fuese usuario de drogas parenterales, no había tenido ningún dispositivo intravascular, con lo cual estas dos etiologías la verdad que no parecen ser. Sí que podría encuadrarse en un síndrome de Lemierre, pero no tenemos aislamiento microbiológico, con lo cual pues, todavía queda un poco ahí expectante. Y bueno, entre las infecciones, la verdad que las micobacterias, pues el paciente, el cuadro tan agudo, pues la verdad que no casa mucho con ellas, y en cuanto a la etiología fúngica, pues no tiene factores de riesgo para tener una infección fúngica diseminada, ¿no? Con lo cual yo me quedaría también con infecciones piógenas bacterianas, ¿no? Como pueden ser la Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, etcétera, etcétera. Y bueno, con este cuadro tan extenso y un diagnóstico diferencial tan extenso, pues la verdad que usé y ChatGPT, le expliqué un poco el caso clínico, ¿no? Como lo hemos ido haciendo hasta ahora. Y bueno, le dije que todos los diagnósticos diferenciales que se le ocurrían a él lo encuadrase pues, en 3 signos o cuadros clínicos, ¿no? Como son la faringomigdalitis previa, las lesiones pulmonares cavitadas y la disfunción multiorgánica. Y le dije que hiciese pues, este diagrama de Venn, ¿no? Y lo que podemos ver, lo que queríamos buscar es aquellos diagnósticos diferenciales que incluyesen estos 3 cuadros clínicos, ¿no? Y según ChatGPT, pues podría ser o un síndrome de Lemierre, y bueno, que ya hemos dicho que podría ser un MERS-CoV, que en principio no aparece, ¿no? Una neumonía necrotizante fulminante, que bueno, pues que aún quedamos expectantes y podría ser, a la espera de otras pruebas complementarias, una amiloidosis que la verdad no cuadra por los antecedentes epidemiológicos, o una vasculitis ANCA, que en principio por el cuadro agudo tan agudo, pues tampoco parece ser, pero también nos quedamos a la espera de otras pruebas complementarias. Y bueno, pues a la espera de esas pruebas complementarias, pues el paciente ingresa en medicina interna con necesidad de gafas nasales a 4 litros para mantener buenas saturaciones, estable hemodinámicamente, y se le instaura un tratamiento antibiótico empírico con levofloxacino, con tecoplanina y con doxiciclina, sobre todo para cubrir fiebre Q y leptospirosis. Como podemos comprobar en la analítica de ingreso, el paciente sigue con una plaquetopenia bastante marcada, aunque sin datos de sangrados de gravedad, y una PCR pues, bastante elevada. El paciente seguía bastante inflamado, ¿no? Y bueno, pues van saliendo pruebas complementarias. Se le pidió un panel de autoinmunidad bastante completo, con ANCA, que fueron todos negativos. Se le pidió un Mantoux, que se leyó y fue negativo. Unas serologías que incluían hepatitis virales, leptospira, esquistosomas, estrongiloides, que todos salieron negativos.
y unos cultivos de esputo que no creció nada, fueron todos estériles, tanto el convencional como de hongos, como de micobacteria con baciloscopia y GeneXpert. Se le hizo un estudio portador de Staphylococcus aureus que fue negativo y un ecocardiograma sin patología estructural ni datos de endocarditis infecciosas. Pero bueno, estaban de guardia nuestros compañeros y al segundo día de ingreso pues llaman desde microbiología porque ha pitado uno de los botes de hemocultivo, la Cenegran, y aíslan bacilos gram negativos. Ante estos hallazgos se decide cambiar la antibioterapia por cefepime más teicoplanina, se suspende la doxiciclina y bueno, pues estamos a la espera de los resultados definitivos, que llegaron pues al día siguiente, ¿no? Y se aísla un Fusobacterium necrophorum, que como podemos comprobar, pues es bastante sensible a penicilinas, a ceftriaxona, a amoxicilina clavulánico y a metronidazol. Y pues finalmente se cambia el tratamiento antibiótico de manera dirigida a amoxicilina clavulánico 2 gramos. Por lo que tenemos hasta ahora es una sepsis con bacteriemia por Fusobacterium necrophorum de probable origen ORL, ¿no? Con la faringoamigdalitis inicial. Y es que esta bacteria es un bacilo gram negativo anaerobio que en hasta un 25% está en la flora orofaringe normal. El cuadro clínico típico es una infección primaria faríngea hasta un 75%, que si no se trata de manera precoz puede desencadenar un cuadro séptico que se denomina sepsis posangina, el famoso síndrome de Lemierre, que clásicamente lo constituye una tromboflebitis séptica, sobre todo de la vena yugular interna, y una afectación diseminada, sobre todo en el pulmón. En cuanto al tratamiento, pues esta bacteria suele tener betalactamasas, con lo cual si utilizamos regímenes con betalactámicos tendríamos que poner betalactámicos o penicilinas con inhibidores de betalactamasas. También suelen ser sensibles a metronidazol, aunque también se puede utilizar carbapenémicos o clindamicina, ¿no? Llegados el punto en el que nos encontramos en el cuadro séptico del síndrome de Lemierre, el tratamiento debe ser prolongado, ¿no? porque tiene un carácter de una infección endovascular de al menos 4 semanas y 2 de ellas tienen que ser por vía intravascular. No hay que olvidarse siempre de los drenajes de los posibles abscesos que vayan sucediéndose. Por lo que ante este aislamiento pues es necesario descartar una tromboflebitis séptica, con lo que se le realizó un TAC de cuello. Aquí podemos ver las venas yugulares internas y si os fijáis, la de la derecha, aquí ya no se ve y aparece una lesión tubular con un centro hipodenso que corresponde a una trombosis. Y además también se puede ver cómo la rama facial también está afectada y está trombosada. Y los radiólogos también nos describían que la glándula submandibular, esta es la izquierda y esta es la derecha, pues que tenía pues cambios inflamatorios, ¿no? Aquí podemos ver cómo la izquierda se puede delimitar bastante bien sus límites, en cambio aquí, pues bueno, está un poquito, no podemos delimitar tan bien como la izquierda. Y este es un corte coronal de la trombosis, que es una trombosis, como podemos ver, bastante extensa, de 6 centímetros. Y bueno, pues la verdad que el paciente pues cumple todos los criterios, es un caso muy típico de síndrome de Lemierre, ¿no? Cumple los criterios clínicos con una infección orofaringea las últimas 4 semanas, con afectación diseminada, cumple también los criterios microbiológicos con un aislamiento de un germen típico y también cumple los criterios radiológicos. Y entonces, ¿por qué no lo hemos sospechado desde un principio, ¿no? ¿Por qué los compañeros no lo pudieron sospechar? Pues porque hay que tener un alto índice de sospecha, ¿no? Con la instauración de los antibióticos es un síndrome y una enfermedad bastante rara. A la hora de llegar al cuadro séptico, la infección primaria, o sea, la faringitis, es muy poco expresiva, incluso puede estar ausente, y los datos de la tromboflebitis séptica en la exploración física pues también son poco frecuentes, ¿no? Cerca del 50% pues no tienen nada de clínica. Y bueno, ¿cómo es la patogenia? Pues se postula que se inicia con la faringitis o una infección peritonsilar y que se dispersa hacia el espacio parafaringio, donde tenemos la vaina carotidia con la vena yugular
yugular interna y se postula que puede ser o por vía hematógena, por vía linfática o por invasión local. Y esta es una revisión de compañeros médicos suecos en el que describía las características de los pacientes con diagnóstico de síndrome de Lemierre. Y podemos ver cómo la mayoría, hasta un 60%, habían consultado previamente al diagnóstico, únicamente un 6% habían tenido previamente un tratamiento efectivo. A la hora de la llegada a urgencias, un 86% presentan fiebre, hasta un 60% tienen clínica respiratoria y bueno, pues hasta un 83% vienen con un cuadro séptico. En cuanto a la presentación de laboratorio, hasta un 75% tienen trombocitopenia, también es bastante frecuente la elevación de bilirrubina y de creatinina. Y en cuanto al tratamiento, pues hasta un 34% necesitan drenaje, ¿no? Sobre todo de un drenaje pleural, pero también hasta un 10% necesitan un drenaje de otros abscesos. En cuanto al tratamiento, pues como veníamos diciendo, es un tratamiento bastante prolongado, con una mediana de 36 días. Pero a pesar de eso, con la instauración de un tratamiento eficaz, la mortalidad pues, es bastante baja, ¿no? De un 2%. En cuanto a las complicaciones sépticas, la mayoría tienen trombosis, hasta un 70%, la mayoría son trombosis de la vena yugular interna, aunque también se puede extender a otras regiones, como pueden ser la trombosis de los senos cavernosos. Y en cuanto a las complicaciones a distancia, pues la complicación pulmonar es prácticamente la regla, hasta un 90% presentan neumonías multifocales y un 50% presentan émbolos sépticos. Tras las complicaciones pulmonares, pues el siguiente foco son las articulares, ¿no? Hasta un 6%. Y bueno, pues como hemos podido ver, nuestro paciente tiene una trombosis bastante extensa, ¿no? Que se ha extendido además a una de sus ramas, con lo cual podríamos pensar si a este paciente pues, habría que anticoagular o no, porque en realidad es una trombosis asociada a una infección, ¿no? Igual simplemente con el antibiótico pues, se puede resolver. Y esto es una pregunta pues, que aún no tiene una clara respuesta, ¿no? Hay resultados pues, contradictorios en la literatura, hay estudios que dicen que no hay diferencias en los diferentes outcomes de progresión de trombosis, de complicaciones sépticas y de mortalidad, y hay otros en los que sí que se ha visto menores eventos tromboembólicos y complicaciones sépticas en aquellos pacientes que se anticoagulan. Pero lo que sí que es cierto es que en la práctica clínica habitual sí que se anticoagula en la mayoría de los pacientes, como podemos ver en esta revisión, sobre todo con heparinas de bajo peso molecular, aunque también se pueden utilizar anticoagulantes orales. Y aunque no hay un consenso, pues sí que se suele indicar la anticoagulación cuando hay una trombosis extensa o cuando hay progresión a otros lugares o incluso cuando la infección no está controlada. Y pues bueno, en nuestro caso, cuando las plaquetas y las cifras de plaquetas lo permitieron, pues junto con la ayuda de los compañeros de la unidad de tromboembólicas, se decidió iniciar la anticoagulación con Clexane a dosis terapéuticas y posteriormente se cambió a Lixiana. Y bueno, pues también quería comentar pues, la evolución del paciente, ¿no? Vamos a decir que, por desgracia, el paciente hace un exantema maculopapular que se inició en las extremidades, muy pruriginoso, que progresó al tronco, que se asumió a la amoxiclap, con lo cual se cambió la antibioterapia a ceftriaxona más metronidazol, pero no hay que olvidar que el paciente también estaba con mucha analgesia, que el paciente también se le instauró mucho contraste iodado, ¿no? Eso queda un poquito ahí pendiente. Pero el paciente, en cuanto a la clínica respiratoria, pues sigue con gafas nasales a 4 litros, sigue muy disneico y sigue bastante febril. Llamaban prácticamente a diario a la guardia de medicina interna porque había hecho picos febriles. Y esta es la placa de tórax a los 2 días de ingreso, ¿no? Como podemos ver, pues hay un empeoramiento claro a nivel de parénquima. Además, podemos visualizar cómo hay un derrame pleural bilateral mayor en el lado derecho. Y es que ya en el escáner que se hizo para descartar la tromboflebitis podemos ver en los campos pulmonares superiores un derrame pleural derecho que no existía o que no aparecía en el TAC body de urgencias, ¿no? Y se le realizó otro TAC body donde podemos ver cómo las lesiones nodulares han aumentado
de manera significativa y podemos ver cómo hay un derrame pleural derecho bastante considerable, ¿no? Y si vemos las analíticas de control, pues el paciente seguía bastante inflamado, ¿no? Con lo que se decidió colocar un tubo de tórax, que se extrajo un líquido pleural turbio y amarillento que cumplía los criterios de Light para exudado y siendo el cultivo estéril. Aquí os traigo la radiografía de control al día siguiente de la colocación del tubo de drenaje. Podemos ver cómo ha disminuido el derrame pleural. Tenemos un pulmón bastante más expandido, ¿no? Y aquí, a los 2 días, ¿no? Podemos ver cómo, pues la verdad que ha mejorado de manera significativa el derrame pleural. Y es que fue colocar el tubo de drenaje y los parámetros analíticos de infección pues, cayeron drásticamente. Y así tenemos la radiografía de control tras la retirada a los 3 días del tubo de tórax, ¿no? Y esto pues, fue acompañado de una mejoría clara de la sintomatología del paciente, pudiendo retirar la oxigenoterapia. Pero también tenemos otro frente abierto, ¿no? La evolución de la trombosis. Tenemos una trombosis bastante extensa, con lo que se realizó un TAC de cuello de control, donde podemos ver cómo la trombosis de la vena yugular interna derecha sigue estando presente, pero sí que es cierto que a nivel de las ramas pues había mejorado, ¿no? Y es que pues, había progresado en el primer escáner de control, la trombosis medía 6 centímetros y en la de control pues, medía 9 centímetros. Pero el paciente, como recordamos, está bastante mejor tras el drenaje, tras el tubo de tórax, no se ven abscesos en el escáner ni infección de partes profundas, con lo que pues, también podríamos pensar si el paciente se pudiese beneficiar de una ligadura quirúrgica, ¿no? Y esto pues todavía hay menos resultados, menos evidencia y la verdad que todos los papers y la evidencia pues lo dejan como último recurso cuando la infección no se controla y hay una extensión de la trombosis a pesar de una anticoagulación a dosis terapéuticas y la antibioterapia. Con lo cual, en consenso con cirugía vascular y la unidad de tromboembólicas, pues se decide finalmente continuar con el tratamiento anticoagulante. Y este es pues, la evolución del caso clínico, ¿no? El día 16 de marzo se retira el tubo de tórax y en los analíticas de control sucesivas, pues la verdad que la inflamación baja de manera considerable, ¿no? Esta es la analítica de control previo al alta, que tiene una PCR de 7, y el paciente pues, se va a casa asintomático, euneico sin oxígeno, y se va de alta pues, con tratamiento con metronidazol oral, con lixiana y con ecografía de tronco supraórtico de control. Y esta es pues, un poco la evolución, ¿no? Al final pues, se le da de alta, con lo que hemos dicho, viene prácticamente a las 3 semanas, que sigue asintomático, ha realizado la pauta antibiótica bien, sin ninguna incidencia, se le realiza para estas fechas una ecografía de troncos supraórticos que se puede ver cómo hay una mejoría de la trombosis, pero sigue estando, con lo cual se decide mantener la anticoagulación con lixiana. De manera paralela también le ve alergología, que le realiza una prueba de exposición tanto a metamizol, a amoxicilina clavulánica y a contrastes yodados, confirmándose la alergia a contrastes yodados y no a la aumentine, ¿no? Y finalmente, 3 meses después de iniciar la anticoagulación, se realiza una ecografía donde se puede ver que la trombosis está resuelta, con lo que finalmente se decide suspender la lixiana. Y esta es una radiografía de control en los últimos meses previo al fin del seguimiento, donde podemos ver una mejoría bastante drástica del parénquima pulmonar, ¿no? Persistiendo a lo mejor un leve pinzamiento del seno costofrénico derecho, pero la verdad que bastante mejor. Y bueno, unos mensajes para llevarnos a casa. Es necesario hacer un abordaje completo de la fiebre del viajero, ¿no? Sobre todo nosotros pues, que tenemos el CESUR de patología importada. Sí que es cierto que durante la realización de esta sesión pues, me hizo pensar si en una faringoamigdalitis bacteriana
habría que cubrir directamente con Augmentine, y la verdad que, pues, revisando un poco, las sociedades científicas pues lo tienen claro, ¿no? No hay que cubrirlo, hay que cubrir de manera empírica sobre todo el Streptococcus pyogenes, dado la baja prevalencia y la baja incidencia del síndrome de Lemierre. Y sobre el síndrome de Lemierre, pues que hay que tener un alto índice de sospecha. Pensarlo si tenemos a un paciente, sobre todo joven, con una faringoamigdalitis con mala evolución, con afectación pulmonar y con presentación con sepsis, ¿no? Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias.